Madre mía. Desde luego la situación de Julian Assange es muy, muy mala y se ha visto afectado por el cambio de gobierno de Ecuador, que ahora tiene a Lenin Moreno y como vemos es muchísimo más cercano a Estados Unidos que lo que era Correa, que Correa era bastante contrario a Estados Mm. Unidos y por eso Julian Assange se refugió en su embajada. Esperemos que Londres no lo extradite, porque si no sería Claro. una gran pérdida para el mundo del periodismo. Sí, porque vamos a ver, Julian Assange es cierto que ha hecho algo que se podría considerar ilegal, pero bueno, en la vida a veces yo creo que revelar ciertas cosas está, es correcto, o sea, desde un punto de vista de lealtad al Estado no, pero desde un punto de vista humanitario y que se tienen que saber las cosas, sí, porque la verdad es lo más importante. Desde luego, la verdad prevalece, sobre todo para que los ciudadanos puedan vivir con toda la información, sin que se les oculte nada. Claro, Pero bueno, esperemos sobre que todo si salga se han bien. hecho injusticias, yo creo que sí que es justo revelar la Claro, información. Si no, bueno, pero exactamente. si se han hecho injusticias, también sería leal Mm. al Estado en el sentido de que ese Estado sea realmente lo que debe ser, un democrático y justo, no tiránico. Sí es. Perfecto. Podemos pasar a la siguiente. Podemos pasar. La siguiente nos viene aún más cerca. Pasamos de Londres a A Italia, Italia. concretamente al estrecho de Messina, en Sicilia. Se han encontrado el mayor vertedero de plásticos, de residuos, en Messina, en el estrecho de Messina. En el mar Y bueno, Mediterráneo, claro. sí, en el mar Mediterráneo, a unos kilómetros de España. Si vemos que Mm. las medusas desde Marruecos llegan a las costas españolas, podemos ver que perfectamente los residuos que hay en Italia pueden llegar también perfectamente a las costas españolas. Científicos del Consejo Nacional de Investigación de Italia y de la Universidad de Roma Sapienza han localizado en el estrecho de Messina unos 200 objetos o partículas De de basura. basura, 200 objetos Por dentro. por metro cuadrado. O Madre sea, mía. es algo impresionante. Imagínese, Pau, 200 objetos en un metro cuadrado. Eso es un Un vertedero vertedero. inmenso. Es Y, y bueno, está en una zona que, que no es del todo profunda. Son 500 metros, es una zona tampoco ni profunda ni tampoco muy cercana a la costa, pero desde luego igualmente esos 500 metros de profundidad pueden convertirse perfectamente en 400 y en 300 si no se hace algo al respecto. Sí, sí, la situación desde luego es alarmante porque los plásticos, si seguimos así, se nos van a comer por culpa nuestra, por falta en este caso de Italia y también de España, tenemos un gran problema de concienciación de las personas, de civismo, de no tirar cosas a la playa, reducir el consumo de plásticos, que es fundamental ante todo, porque hay que atacar la causa y también que si se consumen plásticos, tirarlo a la basura, al contenedor de reciclaje, que parece obvio, pero es que no se hace. El otro día iba caminando por la playa y es que a mí, sinceramente, ver latas, por favor, vamos a ver, que la playa no es tuya y encima además es que aunque fuera tuya,
¿Qué quieres? ¿Estar Sí, rodeado sí, de basura? es, es algo, es algo totalmente vergonzoso y supone no solo un problema medioambiental, sino un problema de salud. Así es. Eh, Tanto el hecho de bañarse en la playa ya supone riesgos para la salud. Yo he visto playas cerradas en territorio, playas cerradas por contaminación. Y luego el pescado. El pescado, el sector de la pesca, sigue siendo un sector importante para países como España Mm. o Italia. Y desde luego, por una parte, eh, se está destrozando este sector, generando desempleo y eliminando esa diversidad de sectores. Y por otra parte, el tema de la salud, el hecho de que hayan tantos plásticos en el mar o microplásticos, hace que los pescados cada vez sean, estén más contaminados y sea más perjudicial el consumirlos. Es que de hecho ya se ha encontrado plástico en la sal. Es gravísimo, es decir, de la sal que tú comes, pues contiene plástico. Y contiene plástico porque, claro, al haber tanto en el agua, pues no solo es que tú veas una bolsa de plástico o un objeto, es que cuando eso se diluye, se quedan siempre unas pequeñas partículas de plástico y eso en la sal, el pescado, en todo se mete. Y entonces esto se produce también la gestión de los residuos. Si se tiran cosas donde no se deben a cañadas, a ríos, cuando el agua pasa y hay un caudal, llega al mar y se junta todo y por las corrientes Sí. se junta todo. Estamos viendo que ya en el Pacífico, si no me equivoco, una isla de plástico como España y Hay más de una, más o de una, sea, tres o por ahí, sí, como España, Francia y Alemania juntas. Es que es una inmensidad de basura. así es. Bueno, Bueno, ya lo hemos visto, bueno, con esto termino, con playas paradisíacas como por ejemplo, capital de la República Dominicana, Santo Domingo, que amanecieron debido a una corriente llenas de plástico que daba auténtico asco. y el otro día quiero recordar que las playas de una isla de Canarias estaban llenas de plástico. Fue un vídeo viral, una persona ciudadano corriente fue y se puso a grabar lo que pasaba en la playa y resulta que la playa estaba llena de pequeños trozos de plástico que llegaban y era algo impresionante. Mm. Bueno, unir esta noticia a que ayer fue la manifestación del 24M a favor de la preservación del medio ambiente y en contra del cambio climático y los objetivos, las medidas urgentes que piden, las básicas, las que son cruciales, son primeramente controlar y hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos ambientales. En segundo lugar, cumplir lo estipulado en el Acuerdo de París, que ya vimos que Estados Unidos se fue y entró China, y considerar las conclusiones del último informe del IPCC, que es el grupo de científicos de la ONU que se encargan de estudiar el cambio climático y el último informe del IPCC fue realmente alarmante. Pasamos al tercer punto, que sería promover una alimentación sostenible para eliminar o minimizar la degradación ambiental que generan la ganadería y la agricultura animal. Es uno de los mayores argumentos del veganismo, acabar con las industrias cárnicas, ya que se utilizan muchísimos litros de agua, muchos medicamentos, muchos fármacos
y, y también la propia emisión de gases que esto comporta. Se suele utilizar como broma, pero sí que contamina bastante la emisión de los Sí, de los cerdos, de las los vacas, sí sí, metanol, de ¿no? los pedos, sí, del metanol básicamente. El cuarto punto sería la transición justa para, para una, para una energía más renovable. Está en nuestras manos. La energía renovable ya es de bastante lejos más barata que las energías tradicionales, las energías no renovables, y energías como la fotovoltaica o la eólica ya son bastante más baratas que, la, que las que conocemos. Y por último, el punto 5 sería implementar medidas concretas en la adaptación. Ya no hablamos del rechazo al cambio climático, sino la adaptación. Implantar medidas concretas como, por ejemplo, podría ser la preservación de ciertas especies. Claro. Ya sabemos que cada día desaparecen eh, decenas de especies, cada día desaparecen, se extinguen. Entonces, una medida concreta a lo mejor sería crear ese espacio para que ciertas especies en peligro de extinción pudieran preservarse, aunque sea en un porcentaje, en una cantidad muy mínima de estos, de estos seres vivos. Claro. Pues son medidas que muchas de ellas son muy interesantes, muy importantes, porque desde luego algo se tiene que hacer. Y además también es cierto que si bien la energía eólica es menos contaminante, también hay que tener en cuenta lo que cuesta extraer los materiales que van destinados allí, que también eso a veces es un problema ecológico que no se trata. Es decir, si tú para generar los aerogeneradores, joder, una redundancia bastante tonta, para producir aerogeneradores tienes que conseguir unos materiales que están en las minas y a veces no son fáciles de recoger. También se tenía que estudiar la manera de hacerlo lo mejor posible, porque como, como pasemos de tener energía no renovable a una energía renovable, pero que esté hecha con materiales como similares, que se extraen en condiciones similares al coltán, que ya vemos cómo se extrae, eso también constituye bastante problema ecológico. Así es. De todos modos, esto se tiene que hacer de forma progresiva, no se puede hacer del día a la mañana, es algo que se está pidiendo de hacer poco a poco, porque desde luego meter, empezar a meter estas fuentes estas infraestructuras, no las puedes meter en cualquier sitio por el impacto ambiental y por el impacto en las ciudades también. Así es. Por último, comentamos ya la última noticia, si te parece. Claro, claro. Vale, pues la última noticia tampoco es muy positiva. Ya sabéis que en el informe semanal no solemos comentar cosas del todo negativas como a catástrofes naturales, salvo el importante ciclón que hubo en En la- India. Pero bueno, esto es algo que no es que no es un catástrofe natural, pero que sí se podría convertir en una catástrofe porque nos afecta a todos Claro. nosotros Hombre, es sin una... independencia de ser eh, europeos o ser africanos o ser Claro, americanos. Es una cosa que, bueno, sin más claro. dilación, las Naciones Unidas advierten sobre el creciente peligro
de las infecciones resistentes a los medicamentos. Se viene diciendo desde hace mucho tiempo que uno de los problemas del futuro será la guerra bacteriológica. Se está abusando mucho de los medicamentos porque se piensa que utilizando medicamentos todo va a ir mejor. Puede ir mejor a corto plazo, pero a largo plazo, si no sabes utilizar correctamente los medicamentos, si no sabes hacer un buen uso, o si utilizas mismo medicamentos que lo que hacen es aumentar esa resistencia bacteriológica, lo que pasa es que las enfermedades, los virus, se hacen más fuertes Claro, y se hacen más letales. así es. Entonces, el informe viene a decir que para el año 2050 eh, los patógenos resistentes, Mm. las bacterias Claro, resistentes, podrían matar a 10 millones de personas cada año. Es una cifra inmensa, totalmente inmensa. Actualmente, las infecciones resistentes a los medicamentos toman 700.000 muertes al año y principalmente es en África, ya que en África el desarrollo de los medicamentos, el uso de los medicamentos no es tan bueno y, y también uno de esos factores hace claro, es que que las muertes aumenten. claro, es que los medicamentos se tienen que utilizar de manera sana. Es decir, como todo el mundo sabe, lo que pasa es que últimamente ya no se produce cuando una persona sí que necesita, se lo toma, pero ya se está produciendo muchísimos casos de gente que lleva, todo lo hemos visto, eh, medicamentos en la cartera, en un estuche, en cualquier sitio, y por el más mínimo dolor de cabeza, que igual es de no haber dormido la noche anterior, se toma un ibuprofeno, se toma una pastilla, cuando realmente es algo natural y Sí, es sí, algo que sí. simplemente uno se debe de aguantar porque simplemente por una causa que tampoco vas a estar dándote medicamentos que luego cuando te venga un, sí que estés enfermo, si te sigues tomando, al final tu cuerpo será, el virus será inmune y los medicamentos no funcionarán. Entonces es un gran problema. Y en Estados Unidos ya que la gente compra medicamentos en los supermercados, bueno, ya, ya es bastante grave. Sí, sí. Y desde luego la alianza que tienen el sistema de salud con con la industria farmacéutica, así con el gobierno, que salía más de la industria farmacéutica que de lo que se conoce como la medicina alternativa, como puede ser la medicina natural, que no genera esta resistencia bacteriológica y muchas veces, en la mayoría, bueno, no en la mayoría de casos, pero en muchísimos casos, la medicina natural es muy útil y muy efectiva Claro. y desde que los médicos mismos se les enseña más a saber aplicar o saber qué tipo de medicamentos utilizar, pero siempre se les ha, últimamente más, se les tiende a enseñar medicamentos artificiales. Antiguamente, cuando no existían tantos medicamentos artificiales, se tendía a Químicos, enseñar químicos. medicina natural y medicina que no se había comprobado. Medicina, pues como puede ser Claro. la extracción de sangre mediante sanguijuelas, que después se demostró que era totalmente perjudicial. Pero desde luego la medicina natural es una gran alternativa Hombre, yo creo que que podría contrarrestar la balanza de esta problemática. sí, a ver, más que una alternativa, yo creo que es un complemento. La medicina natural alternativa, como la china, por ejemplo, que es de las más famosas, tiene un gran... no es que lo puedes sustituir por medicamentos, pero, por ejemplo, para tratar ciertas cuestiones, pues, como un resfriado, que no se considera una enfermedad, hay que decirlo, un resfriado es una bajada de defensas,
sí que ayuda muchísimo. Y entonces no vamos a negar, por supuesto, que los medicamentos sean en muchos casos necesarios y han ayudado, pero claro, cuando tú sobrepasas en algo, como en todo en la vida, al final no son pastillitas mágicas, te afectan y tienen también sus efectos secundarios, como todo, entonces no se pueden tomar como si fuera nada, o sea, como si Claro. fuera caramelos. Sí, sí. De hecho, otros países necesitan receta, o sea, necesitas para comprar los medicamentos. En España, tú puedes ir a la farmacia y comprar cualquier medicamento Bueno, sin receta. no, Bueno, pero no cualquier medicamento, pero algunos sí, la sí. mayoría de medicamentos están a disposición del consumidor para comprar. O sea, yo ahora mismo puedo ir a la tienda y comprarme, pues, un medicamento, pues, por ejemplo, para la artritis. Sí, a ver, yo de este tema, la verdad que no, pero sí que es cierto que algunos sí que se puede, algunos no. También el hecho de que esté en farmacias ya te indica un poco que no es un supermercado, es decir, ya es un sitio, al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, el alcohol, no, las grandes cantidades de alcohol de bebida no se pueden comprar en supermercados, se compran en las licorerías, aquí en las farmacias es donde se compran los fármacos y para mí es. Hombre, es acertado porque tampoco se puede confundir la comida con los medicamentos. Que, Desde claro, luego, es que al estar en un supermercado la visión cambia. ya. Cierto. Bueno, pues Bueno, sí, ya hemos acabado así nuestra es. lista de noticias y si hay algo más que comentar, eh, No, nada más. no. Que ha sido un placer y que ha sido un placer estar junto a ti comentando estas noticias y que, por supuesto, que la audiencia haya disfrutado lo más importante y si queréis suscribiros y escucharnos también en YouTube, en Evox y en SoundCloud, En SoundCloud, exacto. podéis escucharnos y seguirnos a través de las plataformas Twitter, @el global 2000, si no me equivoco, en Arroba Global 6, arroba el sí, global 6 en Twitter sí. y arroba el Y global arroba 2000. Global 2000 en Instagram. Perfecto, Exacto. sí. Bueno, pues ha sido un placer, así que nos vemos, Medric. Nos vemos en la próxima, Pau. Un saludo.